Buenos días a todas y a todos. Hoy seguimos a pleno con todas las actividades de esta quinta Expo Posadas Ciudad Universitaria a través de nuestra plataforma virtual, que es www.expoposadasuniversitaria.com.ar. En esta ocasión nos acompañan la licenciada Alejandra Petit y también la licenciada Sibyl McLean de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM con la charla sobre violencia de género. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Tal como nos presentó Agustín, yo soy Sibyl McLean, psicóloga. Junto con Alejandra Petit, que es trabajadora social, integramos un equipo de protección de derechos y atención de las violencias en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Y desde ese espacio es que vamos a compartir este momento con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro. Yo, si mal no recuerdo, nosotros venimos participando de la Expo Universitaria desde el primer año, digamos. Así que, bueno, en esta oportunidad, una modalidad quizás distinta a la que estábamos acostumbrados, no quisimos dejar de seguir participando, de por ahí charlando algunos temas que tienen que ver con la violencia de género, algunas desigualdades que están presentes en nuestras formas de relacionarnos, así que un poco de manera introductoria y algo sintética vamos a tomar algunos temas para compartir hoy con ustedes. Bueno, mi nombre es Alejandra Petit, como bien decía mi compañera, integramos la Oficina de Protección de Derechos y Abordaje de las Violencias, que funciona en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que bueno, seguramente muchos de ustedes en algún momento han pasado por ahí o estarán, digamos, consultando también como para comenzar o continuar su vida académica en el ámbito de la universidad. Así que podemos ir comenzando con algunos temas, ¿sí? Bueno, ¿Si te parece? Voy a ir compartiendo pantalla. Dale. Nosotras pensamos, bueno, vamos a aportar desde nuestro humilde lugar acerca de las definiciones de género y violencias de género. A ver si puedo hacer... Ahí está, anduvo. Bueno, esta es nuestra portada, si se quiere, de esta presentación en la que vamos a hablar de género por un lado y de las violencias de género en general. Desde la oficina en la que trabajamos tenemos que trabajar con esta perspectiva de género y dar cuenta de alguna manera de la necesidad que la mayoría de las veces requieren algunas situaciones en las que hay abusos de poder o abusos por cuestiones de género, y por eso vamos a intentar explicar qué es el género, qué es la perspectiva de género, y luego poder plantear las situaciones de violencia o el abuso de ese poder, ¿no? Entonces bueno, en nuestra presentación directamente pasamos a violencia, pero si querés, Ale, nos explayamos un poquitito acerca de qué es el género y qué es la perspectiva de género hoy en día, ¿no? Como ustedes habrán visto, en general, la distribución de los roles de las personas en la sociedad que nosotros vivimos tiene mucho que ver con la sexualidad de nacimiento, ¿no? Cuando un niño, cuando una niña nace, en función de su órgano genital, vagina o pene, la sociedad, el entorno, en primera instancia el médico, que es el que recibe a la criatura, o previo incluso al nacimiento, ya con las imágenes, digamos, y las ecografías ya se puede ver, y toda la familia está a la expectativa si tiene o no tiene pene, si es varón o si es nena. Ya la sociedad tiene armado, digamos, antes del nacimiento, antes de nuestro nacimiento, ya la sociedad nos está esperando con una idea de lo que nosotros vamos a hacer. Pero esta idea es una construcción social, o sea, si el niño nace con un órgano genital masculino o un órgano genital femenino, la sociedad ya le está asignando una identidad, sea femenina,
o sea masculina, y ya está imaginando y promoviendo que en esa criatura que van a nacer, o que en ese momento están haciendo, se cumplan determinadas condiciones de, por ejemplo, actitudes, de formas de conducta, de formas de relacionarse con las demás personas, de formas de vestirse. Ya se le empiezan a asignar roles en la vida, que generalmente para las mujeres estuvieron asociadas a las tareas domésticas y a la vida privada de las familias, y a los varones por ahí a la vida pública y social, y a los lugares de ejercicio de poder, de decisión. Para los varones hay toda una cuestión de actitudes, actitudinal, relacionada con la fuerza, la potencia, la pelea, la lucha con otros varones, hasta el extremo de los golpes con otros varones. Bueno, pero todo esto nosotros, desde la perspectiva de género, tenemos que aclarar que no tiene nada que ver con la biología, nada que ver con el órgano sexual. Una cosa sí es la biología, el nacimiento del niño con un genital femenino, o de la niña, ¿no? Del niñe, porque ahora también se incorpora esta cuestión de salirnos de lo femenino y lo masculino y poder plantear otras identidades, sino que no tiene que ver con la biología, sino que son construcciones sociales a partir de una asignación de un lugar de género o de un género por la sociedad, por la familia, por el médico, por la institución hospitalaria, después ya toda la familia extensa, después ya las instituciones. Toda la sociedad nos direcciona nuestro camino en la vida y nos dice, serás niña, te comportarás de determinada manera y te vestirás de determinado color y de determinada manera, y además la persona amada tendrá que ser del sexo masculino, y está todo muy ligado muy enraizado, ¿no es cierto?, en la genitalidad, en el órgano sexual. Y bueno, eso si hacemos el ejercicio de empezar a mirar desde la perspectiva de género, de ver la realidad de otra manera, de intentar como desarmar un poco esos condicionamientos que nosotros tenemos, vamos a ver que es una construcción social, cultural, que varía, que cambia según las culturas. No es lo mismo ser una mujer en Argentina, en una sociedad occidental, en Misiones, que ser una mujer en una comunidad en vía guaraní. No es lo mismo ser una mujer en África, no es lo mismo ser una mujer en otras sociedades del mundo, ¿no? O un varón. Pero en general, para la perspectiva para las construcciones sociales de las que estamos hablando, que tienen dos sexos solamente y dos géneros, ahora tenemos el nombre de binario, porque son binario es dos géneros. Solo se puede ser varón y vincularse con una mujer, o solo se puede ser mujer y vincularse con un varón, y no se contempla la amplitud y la diversidad de formas de relación que los seres humanos han tenido a lo largo de la historia, pero que en algún punto lo han debido esconder, porque no es que apareció la diversidad de género ahora, sino que ahora se empezó a hablar de eso y ya no es tan necesario esconderlo, aunque sigue siendo un problema tener una identidad de género o una elección sexual diferente a la heteronormativa, así es como se denomina dentro de la perspectiva de género, a este sexo binario, o varón o mujer. Bueno, es heteronormativo, o sea, la mujer debe estar con el varón y el varón debe estar con la mujer, y además tienen que reproducir la especie, por ejemplo. O sea, es como que tiene una base de pensamiento muy biológica, muy del origen de las ciencias biológicas. El ser humano, como cualquier otro animal, nace, crece, se reproduce y muere, digamos, y esto no es tan así. Nosotros vemos que el ser humano hace muchísimas otras cosas en su vida y tiene deseos puestos en otras cosas que no tienen que ver solamente con la sexualidad. El ser humano desea y construye muy, muy por fuera de lo puramente genital, y además tiene elecciones de objeto de amor,
o elecciones de ejercicio de su sexualidad, que a veces no necesariamente tiene que ver con el enamoramiento, muy diversas que nada tienen que ver con la reproducción de la especie, ¿no? O sea, el ser humano disfruta de su sexualidad de una manera que ningún otro animal en la Tierra, ninguna especie animal, lo vive. Las especies animales sí se cruzan, si se quiere, para reproducir y mantener la especie, pero el ser humano no. El ser humano utiliza anticonceptivos desde la antigua Grecia. Existía un sistema de anticonceptivos hechos con cueros, de anticoncepción, o sea, de preservativos, serían hoy en la nomenclatura. Y además disfruta tanto del autoerotismo como de fetiches, objetos sexuales que nada tienen que ver con seres humanos, disfruta del placer sexual de solamente observar una escena sexual, disfruta del, sadismo y del masoquismo, disfruta también de cosas que ya salen del margen de lo legal, digamos, que son perversiones, y que tienen que ver, por ejemplo, con la sexualidad con niños que no están preparados para la sexualidad, que no es sexualidad, bueno, el abuso de menores de edad que no están preparados psíquicamente ni físicamente para la sexualidad adulta. Sin embargo, el ser humano sí tiene un desvío de su sexualidad hacia ese fin, cosa que entre los animales eso no sucede. Esto es las perversiones son propias del ser humano. O sea, todo esto, digamos, las distintas formas de ejercicio de la sexualidad, bueno, del ejercicio de la sexualidad con un, vamos a decir, género asignado idéntico, igual, varón con varón, mujer con mujer, que en muchas perspectivas de género se llama homosexualidad, otras no quieren poner ningún tipo de etiqueta. Bueno, da cuenta de que nuestra sexualidad no tiene nada que ver con la reproducción de la especie, tiene que ver con el placer, con las distintas formas que tenemos de procurarnos placer. Y que además nuestra vida se despliega en otras dimensiones que no necesariamente tienen que ver con la sexualidad. Bueno, todo esto lo plantea la perspectiva de género, entonces hay perspectivas que plantean incluir la homosexualidad, incluir otras nomenclaturas como la transexualidad, transgender, etcétera, y otras que plantean directamente no poner ninguna etiqueta a ninguna forma de ejercicio de la sexualidad. Más o menos es eso. No sé, Ale, si vos querés agregar algo sobre género. No, seguile nomás, si querés. Bueno, el poder que se le dio a nuestra sociedad occidental, históricamente, vos por favor agregá lo que vayas queriendo, Ale, así lo hacemos más conversado, ¿no? Pero en esta división binaria, ¿no? Varón-mujer, la sociedad occidental le asignó mucho poder al género varón, masculino, que es el que tiene roles asignados con lo público, con el dominio, con los lugares, los cargos, el ejercicio del poder, la fuerza, la potencia. Además, digamos, en función de las distintas culturas, se les va asignando una determinada cualidad, ¿no es cierto? Bueno, en la nuestra, históricamente, es el varón potente, fuerte, luchador, guerrero, dominante, que además, bueno, domina a la mujer. Ese es así debe ser, digamos, en nuestra sociedad occidental, históricamente. Que no se va a reducir a una tarea doméstica, que no va a humillarse con cosas como la limpieza, que son directamente ligadas al rol femenino. Y bueno, y tanto varones como mujeres han crecido encorsetados en estas matrices de pensamiento y en estas asignaciones, en estos esquemas de vida, son como corsets. O sea, el que nace tiene que meterse ahí, le guste o no le guste, y tiene que encajar ahí, ¿no es cierto? Y quedar apretadito ahí, porque si no, si se sale de la norma, es como una desviación. Históricamente otras formas de ejercicio de la sexualidad se han considerado patologías, enfermedades, ¿no? Y bueno, y así fue como al género masculino se le fue dando muchísimo poder y muchísimo dominio, y esto ya es en términos abstractos, esto no hay un elemento material en el que nosotros veamos el poder. El poder se ve en el ejercicio del poder.
Entonces, históricamente, el ser humano, el varón, ha tenido asignado poder sobre la mujer y sobre el resto de la sociedad, y en el ejercicio se ha visto, digamos, bueno, cómo esto genera la opresión de la mujer. Una mujer que no puede elegir, que históricamente no ha podido acceder a la universidad, accedió a la universidad muchos siglos después que el varón. En Argentina lo vemos, no ha podido votar, no ha podido elegir sus representantes políticos. En Argentina empezó a votar a partir de 1949. Una mujer que no ha podido salir a ejercer, a elegir, por ejemplo, una disciplina, porque siempre estuvo asignada a las tareas domésticas. Aunque nosotros en nuestros entornos vemos diferencias ahora, eso sigue sucediendo. La mujer sigue estando relegada a la crianza de los chicos y a las actividades domésticas, y a tener todo preparado y listo para que el varón venga y se sienta cómodo, ¿no? Eso es violencia, digamos. Uno no lo ve de esa manera porque está naturalizado, porque ya se hizo natural. No es lo mismo algo que es natural, como el crecimiento de una plantita y la polinización y la floración y no sé mucho de biología, que algo naturalizado. No es lo mismo la palabra natural que naturalizado. Naturalizado ya es un proceso cultural que hace que algo que no necesariamente tiene que ser así, parezca que sí o sí es un hecho incuestionable, que va a ser así, que es universal además, en todo el mundo debería ser igual, y que la mujer está directamente ligada a la crianza y a las actividades domésticas, y no podría salir a ejercer una profesión o un oficio, porque intelectualmente es inferior, porque físicamente no tiene fuerza, ¿no? Y porque su destino está ligado a complacer al varón, ¿no? A complacer al varón. Y para el varón también hay un corset, porque el varón también podría llegar a elegir otras cosas por fuera de sus asignaciones de género, pero bueno, también tiene sus exigencias, no puede llorar, no puede debilitarse, no puede expresar sentimientos, no puede quebrarse, como usamos ahora el término quebrarse. Tiene todo el tiempo que estar en una posición de fuerza, de potencia, no puede enfermarse básicamente el varón. De hecho, los varones sufren muchos problemas cardíacos porque tienen muy limitada la posibilidad de expresar lo que sienten, lo que les duele, porque las cosas les siguen doliendo. El tema es, la diferencia es que tienen limitada la posibilidad de expresarse. Bueno, en esta diferencia de poder ya empezamos a ver, digamos, que cómo se instala la dominación masculina por sobre toda la sociedad, y en esa diferencia de poder ya uno no lo ve, pero uno puede empezar a decir que hay ejercicio de la violencia a nivel social y cultural, porque se justifica que la mujer no pueda, por ejemplo, salir y elegir y trabajar y tener su dinero y tener su independencia, ¿no? La mujer está como muy relegada a la dependencia del varón. Y esto se plantea en los distintos ámbitos de la vida, doméstica, laboral, como ya lo dijimos, la posibilidad de estudiar. Si una está ligada a la crianza, obviamente que toda otra actividad se va a hacer un poquitito más difícil y más pesada, porque la mujer tiene la exigencia de la crianza de los chicos, todo se ve como más condicionado y limitado, porque es un ser humano, y no puede con todo, ¿no? Entonces, como que no es equitativa la distribución de la carga doméstica y la carga de la crianza, no es igualitaria, y al estar la mujer como más ligada a eso, se ve mucho más limitada en sus posibilidades sociales, incluso de tener amistades, de salir a divertirse, de cosas que los hombres tienen como muy posible, muy abierto y muy seguro. Y bueno, ahora vamos a ir viendo, cuando empecemos específicamente con violencia, también, digamos, el género lo que implica es que las mujeres tengamos una vida un poco más insegura y más temeraria que el varón. El varón puede salir libremente sin sentir miedo, y las mujeres pareciera que tendríamos que cuidarnos más, quedarnos más encerradas. Pareciera, digo, porque esto no necesariamente es así, pero en esta sociedad la mujer está en peligro,
de ser atacada por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Y de salirse de la consigna, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, Ale, vamos derecho con violencia, Dale. porque ya me Dale, estoy dale. metiendo ahí y ya no hay vuelta atrás. Bien, todo este sistema, ¿no?, que está nombrando mi compañera, tiene un nombre, ¿sí?, que es un sistema de dominación, que es estructural, que es, nosotros le denominamos un sistema patriarcal, ¿no?, basado, sustentado en un sistema de desigualdad. Para que haya violencia, o el ejercicio de la violencia, digamos, aparezca, se ejecute en nuestras relaciones interpersonales, tiene que estar presente o está sustentado bajo este modelo que nosotros denominamos un sistema patriarcal, ¿sí?, que va mucho más allá de pensar al varón contra la mujer, sino es un sistema, como decía mi compañera, ¿no?, organizado históricamente, culturalmente, en la cual la misma cultura nos ha colocado a las mujeres en una situación de desventaja. Vean ustedes en esta báscula o en esta balancita que tenemos ahí gráficamente, en donde la mujer está siempre en una posición desigual al varón, ¿sí? Tiene que ver con todo esto que veníamos mencionando, cuáles son los roles, los lugares, a donde nosotros le hemos colocado a las mujeres en la misma historia, y qué lugar le hemos dado al varón sin discutir, por este sistema patriarcal, pero también está encarnado en nuestras formas de relacionarnos. Muchos de ustedes seguramente, todos estos ejemplos que venimos dando, seguramente ustedes van a encontrar al interior de sus propias relaciones, ¿no?, ya sea familiares, de amigos. Lo que es importante hoy, que queremos por ahí dejar algunos conceptos, algunas ideas, es que cuando hablamos de violencia siempre va a estar sustentado en este sistema desigual, en un sistema opresor, en donde hay unas personas, un grupo de personas, ya sea mujeres y también otras identidades, se encuentran en desventaja con respecto a ese varón que hemos descrito, ¿no? En lo que es violencia, hay una larga recorrida histórica que tenemos acá en nuestro país, ya sea de convenciones, ya sea de tratados internacionales, donde muy de a poco, a partir de políticas públicas, a partir de que el Estado empezó a pensar de que esto era un tema que teníamos que trabajarlo, es donde llegamos a este concepto de violencia que dice que es toda conducta, acción u omisión que se da de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como también en el privado, basado en una relación desigual de poder. ¿Por qué es importante esta? Esta es la ley 26.485, si ustedes quieren después profundizarla un poco más, va a tomar el concepto de violencia y también va a construir una idea de tipos de violencia que por ahí antes, años atrás, no estaban planteadas como tal, ¿no? Anteriormente el Estado empezó a trabajar con la temática de violencia desde una concepción, o la sociedad mirábamos la situación de violencia, desde una concepción que si había una situación de violencia en la familia, era una cuestión de la familia y no del Estado. Lo cierto es que va a mencionar algunos tipos de violencia, como por ejemplo la física, la psicológica, la sexual, la económica. La física es la que más conocemos, es lo primero que hemos aprendido que es violencia, ¿no? Tiene que ver con el golpe físico, el registro que queda en el cuerpo que pruebe que hay una situación de violencia o dominación sobre los cuerpos. Y fíjense que la máxima expresión de la violencia de este tipo, física, tiene que ver con los casos de femicidio que tenemos tristemente en nuestro país. Ya en lo que está durando el periodo de ASPO, que se denomina, ¿no?, al aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos viviendo por esta pandemia, estamos en 127 femicidios a nivel nacional. La mayoría de estos casos de femicidio fueron en manos de sus parejas o exparejas. Pasale nomás, si querés. Por favor. Este es un modo, digamos, gráfico de mostrar, estas son publicidades que circulaban hace mucho tiempo en nuestro país, y hoy pareciera hasta gracioso, ¿no?, hasta irónico. Se planteó como una fecha festiva, que era el Día de la Madre, como ahora que venimos cerca, desde un organismo central, una guía de buena esposa. Había 11 reglas en donde de alguna manera se le sugería a la mujer
cuál era el modelo, este corset que decíamos, ¿no?, de ser buena mujer o buena esposa. Por supuesto, en todas estas guías, si ustedes lo quieren también chusmear después en las redes, todavía está vigente, tiene que ver con los roles, o sea, cocinarle rico, mantener la casa impecable para cuando él viniera, atender a los niños, a las niñas, ¿no? Y siempre le hemos asignado a la mujer la figura de la ternura, la figura de la paciencia, del cuidado, del amor, ¿no? Y al varón este carácter más, ¿sí? ¿Sí? Potente. Claro, más potente, fíjese que el puño cerrado, como siempre decidido, como si fuese que el varón nunca tuvo incertidumbres, como que el varón nunca se equivoca también, que eso también es algo que el sistema patriarcal de alguna manera ha afectado a los varones también, la presión de que el varón siempre tiene que tener la razón, siempre tiene que ser exitoso, ¿no? Podés pasarla nomás si querés y vamos a ir viendo. Esto también tiene que ver con algunos ejemplos de las profundas desigualdades que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, en nuestras sociedades, que han sido escenario para que se den estas situaciones de violencia, o que la violencia, digamos, se manifiesta en nuestras formas de relacionarnos. El voto, como mencionaba Sidil hoy, ¿no? Fíjense que recién en 1945 se nos ocurrió como sociedad que la mujer también podía votar. Y si ustedes quieren, pueden recurrir a un video que está circulando, que circula, digamos, todavía en YouTube, de qué se debatía ese día en el Senado, discutiendo esto de la ley de la mujer participando en el voto popular. Y los argumentos tenían que ver con que no era el lugar de la mujer, ¿no? Que la mujer no podía pensar, que no tenía la capacidad mental para poder hacerlo. Y si hoy leemos esto, nos parece hasta ridículo, ¿no? Pero sin embargo, estas desigualdades siguen apareciendo en nuestras formas de relacionarnos. Fíjense, por ejemplo, con la brecha salarial, o sea, la remuneración, la mujer que pudo haber estudiado, que pudo haber trabajado, igualmente hay una desigualdad porque por las mismas tareas al varón se le paga mayor cantidad de dinero. Lo mismo a los puestos de poder, los puestos jerárquicos, ya sea en empresas o en el ámbito público, a la mujer le cuesta muchísimo más, pero porque ya venimos tarde. Nosotros para poder acceder a la educación, fíjense ustedes, la mayoría de ustedes quizás esté en un momento de elegir la carrera, en un momento de estar eligiendo la carrera. Años atrás, para las mujeres esto era completamente cercenado, o sea, no estábamos en la posibilidad de elegir. La idea era que teníamos que ser mujeres, encontrar un amor, como se dice, ¿no?, entre comillas. Ese amor, por supuesto, tenía que ser un hombre, un varón, un estereotipo de varón, ¿no? Y pensado siempre en la reproducción de la vida familiar. Hoy por hoy las mujeres podemos trabajar, podemos votar, podemos estudiar, podemos acceder a otros lugares de poder. ¿Podés pasarle nomás, sí? Sí, quería agregar ahí a lo que vos decís, esta cuestión de que si bien podemos estudiar y acceder a lugares de trabajo y de poder, de todos modos, con esta asignación de que tenemos que, además de gestar la familia, si se quiere, ¿no?, gestar bebés, tenemos que criarlos, y eso ya de por sí nos va como complicando, digamos, vamos en esta carrera, si se quiere, vamos quedando como un poco atrás del varón, y vamos perdiendo algunas oportunidades, o vamos enlenteciendo nuestro proceso, ¿no?, de estudio o laboral. Eso se observa mucho en los secundarios y en las facultades, ¿no? Sí, totalmente. Porque la mujer generalmente que quiere estudiar o trabajar afuera del hogar, se sigue quedando con la responsabilidad del afecto, de la reproducción, ¿no?, de la organización de la comida. Ustedes seguramente esto lo verán con los mismos ejemplos de nuestras propias familias. La paridad de género también, esta ley tuvo 2 modificaciones el año pasado, que es incorporar, además de la violencia física, psicológica, económica, simbólica, incorporar la violencia política contra las mujeres, ¿no?, y el acoso callejero, también como 2 incorporaciones nuevas que hace esta legislación. Fíjense que esto es bien reciente, en el 2018 recién, acá en la provincia se aprueba lo que es la paridad de género,
la participación política de las mujeres en la vida pública, digamos. Fíjense que, si miramos en la historia, venimos bastante tarde en lo que es el acceso a nuestros derechos de las mujeres y de otras identidades, porque acuérdense que las identidades en la Argentina, ¿no?, recién aparece en materia legislativa en el 2009, 2010, con el matrimonio igualitario, ¿no? Es decir, que otras identidades vienen aún más tarde que las mismas mujeres. Pásale nomás, Sibel, si querés. Estas son algunas publicidades en las cuales nosotras entendemos que podemos leer desde la perspectiva de género algún sistema desigual en estos gráficos, ¿no? La violencia simbólica tiene que ver con todas aquellas propagandas, publicidades, fotografías, ¿no?, que circulan en nuestras redes, en donde siempre ubican a la mujer en una situación de objeto, ¿no?, pensando que la mujer es un objeto, y ustedes lo verán en muchísimos ejemplos. En este caso, por ejemplo, en Budweiser y en Dolce & Gabbana, a la figura de la mujer, el estereotipo, aparte de ser mujer, el estereotipo de belleza femenina, entre comillas, ¿no?, porque esa mujer, además de ser mujer, objeto, tiene que ser bonita, en el estereotipo, digamos, que nosotras tenemos en nuestras sociedades, para poder vender un producto. Esto es un tipo de violencia que denominamos violencia emocional o psicológica, que lo que va a buscar es reducir a la otra persona y de alguna manera manipular para que termine haciendo lo que la otra persona quiere, siempre en beneficio a mis dudas, a lo que yo creo, ¿no? Y de alguna manera someter a esta persona. Pasamos una más. Y... Bueno, por ahí de este gráfico a mí me interesaba también poner de relieve la invisibilización, porque muchas veces, digamos, las mujeres tienen un potencial, tienen una capacidad, tienen una creatividad que la ponen a circular en alguna producción, en alguna elaboración, generan algo, un proyecto, una idea, ponen en marcha una actividad y muchas veces eso es invisibilizado y es trasladado o adjudicado a algún varón, o lo que hacemos las mujeres por ahí, digamos, también, digamos, el esfuerzo que hacemos, se desestima, se invisibiliza, se saca de la escena, porque, bueno, porque no tiene el valor, la misma actividad y el mismo esfuerzo no tienen el mismo valor, digamos, si lo ejecuta un varón o lo ejecuta una mujer. Claro, justamente es lo que pasaba con los primeros libros que escribían las mujeres, el famoso autor anónimo, muchas de esos autores anónimos eran mujeres, digamos, pero no se podía publicar el nombre de mujer porque de alguna manera desestimaba todo lo que decía el libro. Algunas cosas que vamos a encontrarnos con el sistema de dominación o el ejercicio de la violencia tiene que ver con el minimizar, ocultar, justificar permanentemente las acciones y nunca, digamos, reconocer de que hay una dominación justamente. Pasale nomás, sí, y ya vamos cerrando porque estamos. Otra más. A ver. Cuando hay un ejercicio de poder, generalmente el violento, la violenta va a aparecer en ese vínculo como poderoso, como grande, como vemos en esta figura, ¿no? En los relatos de quienes viven situaciones de violencia nos encontramos con esto, ¿no? Pero en realidad él sabe más que yo, él tiene razón, él tiene muchos contactos, su familia tiene muchos contactos, entonces de esa manera la persona sigue siendo disminuida, reducida a un lugar en el cual no puede pedir ayuda, no puede ni siquiera reconocer el grado de violencia que puede estar viviendo, o inclusive si está en riesgo su vida muchas veces. Sí. ¿Paso? Y creo que es ya el último, a ver, esto es simplemente para dejarles ya a modo de operatoria, digamos, que ustedes conozcan, que sepan que existen a través del Estado formas y mecanismos para atender situaciones de violencia, cualquiera sean los tipos, ya sea física, psicológica, económica, política. A partir de esta ley, muchas instituciones trabajan para lo que es la erradicación
la prevención y la sanción de la violencia de género, ¿no? También en dónde, digamos, porque yo puedo vivir situaciones de violencia en mi ámbito familiar, en mi relación de noviazgo, puedo vivir violencia institucional cuando voy a una institución y de alguna manera me obstaculizan el pedido o el reclamo de ayuda que estoy haciendo, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes por ahí lo tengan, y nos pareció interesante que lo podamos compartir. Las comisarías de la mujer, para elaborar una denuncia, si fuese necesario hacerla, juzgado de familia, bueno, acá en la provincia tenemos la línea 102, tenemos la 137 también para acudir en situaciones de emergencia, son líneas gratuitas que están a disposición de todos los ciudadanos para poder acudir si podemos detectar que hay una situación de violencia en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? También la diferencia entre hacer una exposición y una denuncia es algo distinto, o sea, una exposición es un relato, yo voy y expongo una situación, pero no tiene ningún tipo de precedente en el ámbito de la justicia. Si yo no puedo, digamos, relatar o no lo puedo poner en un formato de denuncia, seguramente mi relato queda solamente en la comisaría, y por ende no llega al juzgado, por ende no tengo medidas cautelares de protección como pueden ser restricciones, prohibiciones de acercamiento, botones de pánico, en el caso que yo esté en una situación de riesgo. Así que eso nos pareció interesante, digamos, muy brevemente, en realidad el tema es para mucho más, tenemos un montón de cosas para después profundizar y demás, pero la verdad que el tiempo es acotado y queríamos dejar como algunas cuestiones más bien puntuales acerca de género y violencia. Lo importante es saber, si querés pasarle una más. A ver. Sí. ¿Otra más? Esa ya más o menos. A ver. ¿Otra más? ¿Qué consecuencias? Bueno, eso es ya todo lo que es el procedimiento legal, que bueno, quizás en otros encuentros lo podemos hacer. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba hoy también. ¿Querés pasarle una más? A ver. Una más. Para cerrar ya. Nosotros somos un equipo de la Oficina de Protección de Derechos de la Facultad de Humanidades y entendimos dentro de la facultad que nosotros también, que las situaciones de violencia, ninguno está exento. O sea, todos y todas podemos transitar o podemos estar siendo sometidos, si se quiera, de alguna forma de violencia. Por eso es indispensable detectar los lugares que ustedes conozcan, que existen lugares y mecanismos donde recurrir para poder hacer su consulta. No necesariamente denuncia es consulta, a veces simplemente tenemos que acercarnos a un lugar para contar lo que nos está pasando y poder juntos ver cuáles son las vías de resolución o de pedido de ayuda. En el caso de la facultad es esta oficina que está funcionando ya hace algunos años. 2018 está compuesta por el área social, psicológica y jurídica, para lo que es el acompañamiento, el asesoramiento de las personas que, digamos, integran la comunidad educativa, que es nuestra casa, por la cual intentamos todo el tiempo estar acompañando los procesos, intentamos estar revisando y desandando también todos estos sistemas que son tan invisibles en nuestras relaciones y que generan violencia cuando no se toman medidas a tiempo. Así que bueno, más que nada era eso, compartir con ustedes, que sepan que bueno, en Facultad de Humanidades funciona una oficina, digamos, que atiende desde la perspectiva de género y situaciones de violencia, pero también el Estado, en diferentes lugares donde ustedes estén, ¿sí? Funcionan lugares para que ustedes puedan recurrir y pedir, digamos, ayuda si fuese así necesario. Así que, bueno, por supuesto, como les decía, hay mucho más para decir del tema, pero bueno, es acotado el tiempo. Simplemente decirles que muchas veces la violencia parece muy invisible, imperceptible en nuestras formas de relacionarnos. Una manera de poder detectar que algo no está funcionando bien es cuando yo tengo mucha angustia, cuando me siento controlada, cuando tengo que justificar lo que yo he puesto, cuando tengo que justificar con quién hablo, o tengo que mostrar mi teléfono, o con quién me relaciono. Ojo, esos son como pequeñas alarmas que les pueden servir para
que podrían existir algún ejercicio de violencia en sus relaciones. Así que de mi parte, nada más, decirles que estamos a disposición, como siempre, digamos, desde la oficina, y bueno, conectados siempre muy cerca de la agencia universitaria. Muchísimas gracias por dejarnos participar un año más, y bueno, seguiremos trabajando quizás en otros ciclos o en otros encuentros. Bueno, espero que lo que pudimos elaborar en este breve espacio, en este breve tiempo, sirva de algo, por lo menos para promover un poco la mirada de género, y no dudamos de que los y las jóvenes y adolescentes que hoy están tratando de elegir una carrera y están viendo, bueno, cómo continúan su trayectoria, ya tienen mucho de la perspectiva de género, no como nosotras cuando éramos más chicas. Pero bueno, siempre está bueno habilitar espacios de diálogo y de reflexión sobre estos temas, porque nunca se agota, siempre hay algo más para ir pensando y revisando de nosotros, de nuestra vida, de nuestras prácticas, tanto en el ámbito laboral y profesional como en nuestra vida privada. Así que agradecemos a la agencia universitaria por esta posibilidad de compartir este espacio. Lamentamos esta circunstancia puramente virtual y no poder tener un contacto más directo con los y las estudiantes, con los y las jóvenes, y les agradecemos bueno, por esta posibilidad, y hasta el año que viene, supongo.